han sido reconstruidas, incluida la representación de ciertas investigaciones forenses. En el aparcamiento de una iglesia se encuentra el cuerpo de una mujer. El asesino deja pocas pistas y ningún arma. La investigación rutinaria de un suicidio toma un giro macabro. ¿Puede una cámara probar que este fue un asesinato? Y un fuego se desata en una residencia para mayores cobrando 15 víctimas. Con sus fotografías como único elemento, un detective tardará 6 años para demostrar que esta tragedia no fue un mero accidente. Los fotógrafos forenses resuelven estos crímenes preservando detalles cruciales que se pierden a simple vista. Luego de borrada la evidencia, los nuevos detectives deben confiar en la pista fotográfica. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos pistas fotográficas. En el condado de Fairfax, Virginia, en marzo de 1989, la policía recibe la denuncia de una mujer caída sobre el piso congelado del aparcamiento de una iglesia. Al regresar de la escena de los hechos, un oficial informa que la mujer no resbaló y cayó, sino que había sido asesinada. En la jefatura de policía, el fotógrafo forense Jeff Miller sabía que tendría una larga noche por delante. Empacó su equipo y se reunió con los investigadores en la escena de los hechos. Mientras que algunos oficiales le disparan a los criminales, Miller dispara su película. En sus 18 años con la policía de Fairfax, ha presenciado innumerables crímenes a través de su lente. Si sus ojos deben hacer cumplir las leyes, sus fotografías deben convertirse en su memoria a largo plazo. Esta es la identificación que tenemos sobre la víctima. Los investigadores llegan al aparcamiento y planean su estrategia. El detective Guckenberger dirige la investigación. Mientras que su equipo intenta descubrir pistas, todos dependen de Miller. Su cámara es la que reunirá todas las pistas para resolver un caso y, con suerte, atrapar a un asesino. Debemos documentar la esencia de la escena y debemos llevarla desde aquí hasta los tribunales exactamente como la encontramos. Miller comienza trazando la escena del crimen. Las pistas iniciales eran tanto simples como brutales. La víctima yacía con el rostro hacia arriba y sobre un charco de su propia sangre. Le habían disparado varias veces con una bala fatal dirigida a su cabeza. Su bolso no había sido tocado. El robo no había sido el motivo. Miller documentó primero una visión amplia de la escena del crimen que estaba cubierta por la oscuridad. Para ponerla en foco, Miller utilizó una técnica llamada pintando con luz. Monta la cámara sobre un trípode manteniendo abierto el obturador mientras que un asistente se hace cargo de la lente. Se toman varias fotografías desde el mismo ángulo mientras Miller se desplaza alrededor de la escena disparando su flash 24 veces para una misma fotografía. Cada flash ilumina un área levemente diferente. Esta fotografía es el resultado del trabajo de Miller. Las luces brillantes parecen lámparas en la calle, pero en realidad son las luces del flash de Miller. Aunque él sostiene el flash mientras lo acciona, no aparece en la fotografía porque se encuentra detrás de la luz. Permanece invisible mientras expone la evidencia. Luego de capturar la escena pintando con luz, se dispone a fotografiar cada detalle de la misma. Trabaja acercándose cada vez más a la víctima, documentando sus heridas y la posición de su cuerpo. ¿Pueden ver las huellas de neumáticos con sangre?
Miller descubre huellas de neumáticos con sangre cerca de la víctima. Parece que partió desde aquí. Se indica a los oficiales que sigan la huella mientras que otros se quedan allí para reunir pistas adicionales. Miller encuentra 2 casquillos de bala. El hombre que llamó a la policía había detenido su camioneta sobre ellos. Miller fotografía la evidencia donde se la encontró. Mover la camioneta nuevamente habría perturbado aún más la escena del crimen. Seguimos las huellas. Mientras Miller buscaba más evidencia, los oficiales regresaban de su recorrida por el vecindario. Habían encontrado un auto abandonado a 100 metros de allí. Luego de hacer las averiguaciones pertinentes, supieron que estaba registrado a nombre de la víctima. El lugar donde fue encontrado el auto se convirtió en la segunda escena del crimen. Nuevamente, Miller fotografió la escena desde cada ángulo con la esperanza de descubrir cualquier pista que pudiese explicar cómo es que la mujer había terminado tan lejos de su propio vehículo. Al igual que en el aparcamiento, Miller fotografió primero el lugar a distancia. Luego procedió a los primeros planos. La ventana del lado del conductor estaba destrozada. Había trozos de vidrio en todo el interior del automóvil. Un casquillo de bala yacía en la nieve junto a la puerta del conductor. Y había una bala incrustada en una moldura de plástico. Sobre el lado del pasajero, Miller descubrió aún más pistas. Impresas en la delgada capa de nieve había huellas demasiado grandes para pertenecer a la víctima. Los técnicos forenses tardan mucho en quitar impresiones de huellas de este tipo, y Miller sabía que desaparecerían al salir el sol. Con que dependía de él y de su cámara preservar la evidencia antes de que desapareciera. Los nuevos detectives. Los nuevos detectives. La búsqueda por el vecindario reveló más evidencias. Un patrullero encuentra un segundo auto abandonado a unos 800 metros de la iglesia luego de haberse desviado del camino, aparentemente a causa de la nieve. El segundo auto se convirtió en la tercera escena del crimen durante esa noche de pistas esporádicas. La policía cree que hay alguna conexión. Sobre el asiento, un oficial encuentra una funda de cuero. Averiguó los datos del dueño del vehículo. Él mismo vivía a solo 2 casas de la víctima. Al amanecer, Jeff Miller inspeccionó nuevamente el aparcamiento de la iglesia. Esperaba que el sol arrojara una nueva luz sobre el caso. Para ese entonces, la nieve se había derretido. Volveremos e investigaremos el asfalto del aparcamiento y nos aseguraremos de haber observado todo. No debemos olvidar ningún detalle. Cuando nos vayamos no podremos regresar. Su esfuerzo valió la pena. La luz del día reveló fragmentos de vidrio enterrados en la nieve la noche anterior. Si el vidrio coincidía con el de la ventanilla rota en el auto de la víctima, la policía podría confirmar que el vehículo había estado en el aparcamiento cuando mataron a la víctima. Por allí hay algo más. Al derretirse la nieve, pudieron observar una bala a un costado del aparcamiento. Primero tomaremos un par de fotos. Las pruebas determinarían si coincidía con la bala encontrada en el auto de la víctima. Mientras Miller investigaba el aparcamiento, Buchenberger recorría las calles. Su primera parada, la casa de la víctima. En casos de homicidio, los familiares son por lo general los primeros sospechosos. Debo observar rápidamente una vez que golpeo a la puerta, ver la respuesta que recibo de la persona que la abre. Y en este caso, hubo un esposo vestido con una bata, ya que acababa de despertarlo de su sueño, y que decía que su esposa debía estar en casa luego de una reunión en la iglesia.
Como investigador de homicidios, lo primero que se debe hacer es observar a la persona. ¿Se ve sincero? ¿Es una maniobra? ¿O hay algo más? Bien, no había nada en él que me demostrara que estuviese involucrado de alguna manera en este homicidio. Convencidos de que el esposo no estaba involucrado en el asesinato de la mujer, los oficiales siguieron su próxima pista. No debían ir muy lejos. El dueño del segundo auto era el vecino de la víctima. Tampoco era un extraño para la policía. La investigación del asesinato en la iglesia llevaba menos de 10 horas. Hasta ese momento el detective Guckenberger no tenía sospechosos. Su única pista era el dueño del segundo vehículo. El hombre con quien la policía deseaba hablar era Gary Asa Donahue. Guckenberger le pidió que se acercara hasta la jefatura de policía para ser interrogado. Para sus compañeros motociclistas, Donahue era conocido como Cuello Rojo. La policía lo conocía por su registro criminal. Donahue le dijo a la policía que había estado bebiendo fuera de su casa la noche anterior. Al regresar se había dado cuenta de que su perro no estaba, entonces había salido a buscarlo en su auto. Perdió el control del mismo sobre el camino helado y se atascó en una zanja. Al no poder liberar el automóvil, había vuelto a su casa caminando. Aunque en el trayecto debió haber visto el auto de la víctima, Donahue le dijo a la policía que no lo había visto. Dijo que la funda de la pistola en su auto pertenecía a un amigo, pero que no tenía el arma. La policía sospecha. Le pide a Donahue su chaqueta y sus botas, las que podrían contar una historia diferente. Donahue las entregó sin resistirse. En el cuarto oscuro, Miller reveló una de sus fotografías más importantes. Hasta ahora, solo había estado documentando las escenas del crimen. De ahora en más, se dedicaría a revelar pistas latentes. Usando la regla colocada junto a las huellas en el hielo, al tomar la fotografía, Miller creó huellas de tamaño natural. La huella de una bota puede ser tan reveladora como una huella digital si es lo suficientemente clara. Miller estaba satisfecho con la fotografía. Con esta imagen solo bastaba comparar las huellas con las botas que las hicieron. Miller envió sus fotografías al laboratorio forense para una comparación detallada con las botas de Donahue. Los técnicos examinaron primero el tamaño de las botas. Si las huellas no concuerdan, aunque sea por una décima de milímetro, entonces no hay coincidencia alguna. Luego se examinó el diseño de la misma. Los técnicos observan detenidamente la suela de la bota para asegurarse de que cada milímetro coincida con la fotografía de Miller. Hasta ahora todo iba bien. El próximo paso sería el examen de tornasol. Es decir, asegurarse de que la bota coincida con el pie que la usó. Se debe observar de cerca el uso anatómico de la misma. El uso anatómico es el uso que cada uno de nosotros aplica a la suela del zapato basado en la altura, en el peso, en la estructura ósea, cómo caminamos, si apoyamos el pie sobre el borde interno o el externo, o sobre el talón o sobre el metatarso. Donahue tenía una saliente en una de sus botas, lo que agregaba un rasgo anatómico único y dejaba su marca en la huella de la bota. Por último, los técnicos examinaron las botas y las fotografías en busca de uso y desgaste accidental, tajos y cortes debido al uso diario. En este caso en particular hay ciertas marcas, ciertos cortes, ciertas ranuras en el diseño de la pisada que el examinador puede hacer coincidir con la fotografía. Y también puede descubrir rasgos en el zapato a un punto tal de aseverar que este zapato y ningún otro en el mundo fue el que dejó esta impresión. La huella de la pisada identificó a Donahue como el que estuvo junto al auto de la víctima. Gracias a las fotografías, Guckenberger puede seguir con la investigación.
De no haber tenido las fotografías de la impresión del zapato, estaríamos sujetos a la evidencia del arma de fuego. Una persona puede tener un arma, pero quien la dispara es aquella que está en sus propios zapatos. Los investigadores examinaron luego la chaqueta de Donahue, cepillándola cuidadosamente en busca de fibras, cabello, tela o cualquier cosa que pudiese relacionar a Donahue con la víctima. Encontraron partículas de vidrio. ¿Qué nueva información podrían ofrecer? Las pruebas forenses determinaron que el vidrio del auto de la víctima coincidía con el vidrio en el aparcamiento. Si el vidrio en la chaqueta de Donahue coincidía con estas muestras, entonces podrían ubicar a Donahue en el lugar donde había sido destrozada la ventana del auto y donde había sido asesinada la víctima. El vidrio coincidía. La policía podía probar ahora que Donahue estaba en el aparcamiento y tal vez en el auto en el momento del asesinato. Las huellas de neumáticos ensangrentados serían la próxima conexión. Debido a que la víctima no pudo haber conducido sobre su propia sangre, los investigadores pudieron demostrar que había sido asesinada en el aparcamiento y que alguien más había movido su auto. Mientras su auto se alejaba de la escena, pasaba por el charco de sangre que aún fluía de la víctima. La sangre se adhirió al neumático y la rotación del mismo por el aparcamiento de la iglesia fue dejando las marcas que pueden verse en el asfalto. Eso fue lo que pasó. Las pistas comenzaban a tomar sentido gracias a la documentación precisa de la escena provista por Miller. El único elemento que faltaba era el arma homicida. Para ayudar a identificarla, los investigadores examinaron los casquillos y las balas encontrados cerca de la víctima y en su auto. Otro casquillo fue encontrado en el auto de Donahue. Las pruebas de laboratorio demostraron que las balas habían sido disparadas desde una extraña pistola húngara, una Fromer automática de 9 milímetros, un arma de gran popularidad durante la Segunda Guerra Mundial. Las pruebas de impresión en la funda encontrada en el auto de Donahue coincidían con las que dejaría una Fromer, pero el arma no se encontraba en ningún lado. La policía revisó el área y volvió con las manos vacías. A pesar de la cooperación prestada en un principio por Donahue, ahora marcaba un límite respecto del paradero del arma, jurando que jamás la había tenido. Y tal vez pensó que hiciera lo que hiciese con el arma. Y no lo sé, porque jamás la encontramos. Tal vez pensó que todo estaba superado, que si no teníamos un arma, no podríamos probar que él había sido quien la había disparado realmente. Pero si alguna vez hubo un arma en este caso, ello sería comprobado por las huellas en las fotografías de Miller, algo con lo que Donahue no contaba. El oficial Miller y el detective Guckenberger comenzaron a reconstruir el caso. Con los fragmentos de vidrio, las balas, los casquillos y las tan importantes huellas de las botas, confiaban en que podrían probar más allá de toda duda razonable que Donahue era un asesino. Bien, de acuerdo. Las fotografías de Miller se convirtieron en principal evidencia ante el gran jurado a quien se envió la acusación de Donahue. Las pistas fotográficas provistas por Miller ayudaron a reconstruir la historia de aquella desdichada noche. Bien, lo que creo que pasó es que Donahue conducía calle abajo y volteó por la calle equivocada para ir a su casa, tal vez por estar alcoholizado. Donahue pierde el control de su auto y se desvía del camino. Enfadado, sale del auto y comienza a caminar rumbo a su casa. Cuando la víctima pasa por el lugar, reconoce el auto. Probablemente lo había visto en su vecindario durante años. Donahue lo había adquirido de otro vecino. Tal vez actuando como buen samaritano, se detiene y le ofrece llevarlo. O tal vez él sale al camino y le pide detenerse. La otra posibilidad es que haya salido al camino con el arma y la obligara a detenerse. Se dirigen calle abajo hasta el aparcamiento de la iglesia. Algo ocurre dentro del auto en la iglesia. No sé qué ocurrió. En una investigación de homicidio no siempre se puede responder a cada uno de los interrogantes que van surgiendo.
Da unos pasos, cae al suelo, cae sobre el asfalto, de espaldas, rostro arriba. Entonces Donahue tiene un mejor blanco. No es un blanco en movimiento. Avanza hacia ella y mientras yace sobre el asfalto pone su arma muy cerca de su rostro y la ejecuta. Luego se retira de la escena, conduce hasta el final de la calle en donde nuevamente por alguna razón sale del camino, tal vez por su estado de intoxicación. Se va del camino, choca contra los árboles, por alguna razón decide vaciar su arma. La vacía, el casquillo que quedaba en la recámara salta por la ventanilla rota del conductor y es encontrado en el suelo junto al vehículo. Por alguna razón se desliza hacia el otro asiento y baja del auto por el lado del pasajero, dejando las huellas de sus botas en la nieve. Este sin duda es el peor tipo de asesinos, porque es la persona que mata sin sentido alguno. No había ninguna razón para matar a esta mujer. Ella no era la víctima que tiende a exponerse en una situación peligrosa. No era ese tipo de persona. Era alguien a quien su inocencia la lleva a ponerse en peligro. Lamentablemente ese día se cruzó con un asesino. Gary Asa Donahue fue sentenciado a cadena perpetua. La muerte sin sentido de la mujer en el aparcamiento de la iglesia conmocionó a los residentes de esta tranquila comunidad. Más al sur, en Miami, Florida, el asesinato es más común, pero no menos impresionante. En 1986, la policía del condado de Dade responde a un informe de suicidio. Jack Sebastian yacía muerto, junto al cuerpo una escopeta calibre 12. Cuando se produce una muerte, es procedimiento de rutina capturar todos los detalles en película. La novia de la víctima le dijo a la policía que estaba afuera cuando escuchó el disparo. Sebastian no dejó nota alguna. En la morgue, un miembro del personal tuvo sospechas sobre la herida de Sebastian y llamó al médico forense Jay Banhart. Buenos días, doctor Álvarez. ¿Qué tenemos? Banhart graficó y midió la herida. En su opinión inicial, esto no era un suicidio. Sebastian había recibido el disparo justo entre sus ojos. Su herida estaba rodeada por puntos, pequeñas quemaduras hechas por la pólvora explotando desde el caño de la escopeta. Si Sebastian hubiese sostenido el arma directamente contra su cabeza, la pólvora no habría dejado marcas en su rostro. Por las quemaduras, Banhart supo que el arma tuvo que haber sido sostenida a cierta distancia de la frente de Sebastian cuando se disparó el gatillo. Algo no estaba bien, y Banhart estaba decidido a llegar al fondo del misterio. Primero, ordenó fotografías de la herida de Sebastian. Luego tomó radiografías de su cabeza para revelar el daño interno, imposible de ver externamente. Las radiografías mostraron la trayectoria de los proyectiles. Esta es una radiografía que muestra la dispersión del disparo a través del cráneo. Y si consideramos el orificio de entrada que está justo sobre el puente de la nariz y lo conectamos mediante una línea imaginaria o serie de líneas al lugar de los proyectiles, vemos que los mismos están a la izquierda y por debajo del orificio de entrada, lo que significa que el disparo se produjo desde arriba y a la derecha de dicha entrada. Banhart tuvo que descubrir si Sebastian podría haber sostenido el arma en el ángulo indicado por la radiografía. No habría sido fácil. Los investigadores hasta colocaron el arma en los brazos extendidos del cuerpo de Sebastian para ver si podía accionarla. Sus dedos apenas alcanzaban el gatillo. Considerando todas las posibilidades, los investigadores intentaron disparar el arma con sus pies.
Descubrieron que podían hacerlo sin zapatos, pero Sebastian usaba botas de punta redonda, lo que le imposibilitaba disparar el arma. Estas pruebas extremas fueron necesarias. Banhart sabía que en un juicio debía estar preparado para responder hasta las preguntas más extrañas. Me refiero a que pueden preguntar, ¿podría haber estado recostado y haber disparado con los dedos de los pies? Y si no estaba usando zapatos, probablemente tendríamos que decir que sí. Banhart no estaba satisfecho con sus hallazgos. Necesitaba determinar la distancia entre Sebastian y el arma cuando se disparó. Banhart y su equipo dispararon a un tablero variando las distancias desde los 34 centímetros hasta los 2,5 metros y examinaron el daño. Desde los 34 centímetros la bala quebraba el tablero. El impacto era enorme. Desde 1 metro el impacto era menos severo y el orificio de entrada comenzaba a agrandarse. Desde 1,5 metros el orificio duplicaba su tamaño y los proyectiles se dispersaban. Desde los 2 metros, los proyectiles se dispersaban aún más, dejando marcas claramente visibles. Banhart llegó a la conclusión de que el arma debía estar por lo menos a 20 centímetros de la cabeza de Sebastian. Estaba convencido de que alguien más debió haber accionado el gatillo. Pero Banhart temía que su simple prueba no fuese suficiente para convencer a un jurado. Entonces buscó la ayuda de la agencia de imagen forense. Todd Reeves dirige la agencia de imagen forense del condado de Dade, uno de los mejores en los Estados Unidos. Las instalaciones contienen más de 1,000 metros cuadrados de equipo fotográfico de última generación. Estos estudios bien equipados pueden documentar evidencia contundente al capturar pistas invisibles a simple vista. Aquí un técnico usa una cámara equipada con un microscopio para examinar el molde de un maxilar. Sus hallazgos ayudarán a comparar la marca de una mordedura con la del sospechoso. Una imagen potencialmente útil puede provenir de una fuente menos perfecta como la de una cámara de seguridad o un disparo proveniente de un vehículo en movimiento. El laboratorio puede limpiar, aumentar y ampliar las fotografías. Las computadoras revelan detalles no vistos en fotografías utilizadas como evidencia, colocando en foco pistas contundentes. Una enorme base de datos con huellas digitales puede comparar hasta la huella digital más confusa. Un cuarto de edición ayuda a los investigadores a compilar presentaciones persuasivas ante una corte. A mayor calidad, mejor delineación tendrá un jurado, más objetiva será la información. Y eso es lo que proveemos, hechos, no ficción. Y ese es el verdadero mensaje detrás de la fotografía profesional forense. Jay Banhart sabía que en sus manos tenía un caso de asesinato, no de homicidio. Pero confiaría en Reeves y en sus herramientas de alta tecnología para que su información fuese a prueba de balas. Los nuevos detectives. Los nuevos detectives. Reeves y Banhart diseñaron un experimento para determinar la distancia entre la cabeza de Sebastian y el caño del arma que lo mató. No sé si hay algo, creo que tenemos la película en 35 milímetros. La obtuve de la división drogas. Montaron una escopeta sobre una base metálica perfectamente nivelada. Luego, colocaron 2 cámaras a lo largo de la línea de fuego. Cuando la bala saliera del caño, pasaría junto a las cámaras que tomarían la fotografía. Era crucial que el arma no se moviera al efectuar el disparo. La cargaron con el mismo tipo de munición que mató a Sebastian. Muy bien, apunta directo al agujero. Bien. Reeves coloca luego un micrófono sensible cerca del caño del arma. Cuando el micrófono captura el sonido del disparo, se acciona una unidad de flash. Una regla ubicada detrás del micrófono mide la distancia recorrida por el proyectil a medida que éste se abre como pétalos de una flor.
El flash de alta velocidad dispara en una media millonésima de segundo, velocidad necesaria cuando se fotografía en movimiento. Para lograr la imagen más clara posible, Reeves y Banhart necesitan que la cámara esté lo más cerca posible del trayecto de la bala, pero deben determinar cuál es el mejor lugar para ubicarla. Primero intentan la prueba con una cámara Polaroid de formato grande. La película de revelación instantánea les permite tomar fotos del experimento para que puedan posicionar la segunda cámara correctamente. Para la prueba real usan una cámara normal de 35 milímetros con película de alta sensibilidad para congelar la bala a su paso. Los investigadores ya están listos para intentar su experimento y capturar la bala cuando se accione el flash. Si todo sale bien, lograrán un registro irrefutable de la bala y de sus componentes en trayecto. Banhart podrá usar la información para verificar en qué momento comienzan a abrirse los pétalos de plástico formando el diseño que dañó el rostro de Sebastian. Cada vez que se dispara el arma, Reeves aleja el micrófono del caño. Como resultado, el flash tardará cada vez un poco más en dispararse. La bala viajará un poco más lejos. La cámara la atrapará durante su trayecto. Al principio, el plástico blanco y caliente no se expande. A los 45 centímetros, los pétalos comienzan a abrirse, esparciendo los proyectiles y cayendo al suelo. A 1 metro, los pétalos están completamente abiertos. Banhart y Reeves tienen éxito trazando punto por punto un mapa con el trayecto de la bala. Comparando la herida con las fotografías, los investigadores determinan que el arma fue disparada desde una distancia de 45 centímetros desde el rostro de Sebastian. Los resultados corroboraron los propios experimentos de Banhart y le dieron la evidencia necesaria para probar que Sebastian no pudo haberse disparado él mismo. Luego la policía confrontó a la novia de Sebastian, Diane Shelton, con la evidencia. Ella confesó haber disparado del gatillo y fue sentenciada a 12 años de prisión. A diferencia de cualquier otra herramienta, la fotografía forense puede exponer evidencias que de otra forma se habrían perdido. Y a veces las fotografías son la única forma de comprobar que se ha cometido un crimen. Cuando un investigador de Pensilvania estaba seguro de que un trágico accidente disfrazaba a un asesino masivo, sus fotografías se convirtieron en su único aliado. La fotografía forense jugó un papel crucial en la investigación de un devastador incendio en una residencia para ancianos. El investigador retirado Robert Jennings, jefe de detectives del condado de Wayne en Pensilvania, dedicó 6 años de su vida intentando probar que las terribles muertes no fueron el resultado de un mero accidente. Jennings ha pasado gran parte de su vida combinando su rol de investigador con su amor por la fotografía. Ha trazado trayectos de balas durante más de 45 años. Su historia comienza la siniestra noche del 19 de octubre de 1971. Un incendio mata a 15 residentes del hogar para ancianos Geiger, un hogar adjunto a una granja cerca de Holmesdale, en Pensilvania. La mayoría de las víctimas fueron encontradas muertas en sus camas por inhalación de humo. Unos pocos habían llegado a arrastrarse por el piso. Cuando el investigador Jennings va camino al lugar de los hechos, la policía del estado y el cuerpo de bomberos había comenzado a quitar los cuerpos antes de que Jennings tuviese la oportunidad de documentar el área. Luego de pedirle a los bomberos que se detuvieran, Jennings comenzó a fotografiar todo lo que podía. El lugar de las víctimas podía ser importante. Jennings intentó rastrear el fuego con la lente de su cámara en el interior del oscuro edificio. El tiempo era esencial. Se puso a trabajar de inmediato con la esperanza de que sus fotografías pudiesen determinar la causa del incendio.
Pero la oscuridad y el humo arruinaron sus esfuerzos. Aunque sin desearlo, volvió a su casa y aguardó a que amaneciera. Cuando regresó a la mañana siguiente, el humo había desaparecido, al igual que las penumbras, lo que le permitió fotografiar las ruinas. Los nuevos detectives. Los nuevos detectives. Las marcas del fuego en las paredes sugerían que la explosión se había iniciado en el corredor. Una sección del mismo estaba casi consumida por completo. En una parte el fuego había hecho un agujero en el piso. La destrucción de este lugar era mucho más importante que en cualquier otra parte del edificio. Jennings enfocó su atención y su cámara en el agujero. Se deslizó hacia abajo para fotografiar los bordes. Los incendios generalmente se producen de abajo hacia arriba, quemando todo lo que se encuentra sobre ellos. Pero en este lugar el fuego parecía haber empezado de arriba hacia abajo. Para Jennings, ello sugería el uso de un acelerante, algún líquido inflamable esparcido por el piso que había arrastrado las llamas. Antes de que Jennings completara su investigación, la policía del estado anunció sus hallazgos. Llegaron a la conclusión de que el fuego comenzó en la lavandería, causado por una termocupla en mal estado en el secador de ropa. Jennings no se lo creyó. Pasó los 6 años siguientes intentando probar que estaban equivocados. Las fotografías eran su única pista. El cielo raso sobre la secadora donde la policía del estado declaró que había comenzado el fuego mostraba un daño mínimo comparado con el producido en el corredor. Los cables en la lavandería seguían intactos. Jennings hasta descubrió ropa sin quemar en el interior de la secadora. Fotografía por fotografía, continuó reconstruyendo el caso. Hoy, un cuarto de siglo después, la evidencia de Jennings permanece, aunque el edificio desapareció hace ya mucho tiempo. Unas semanas después del incendio, el edificio es destruido y demolido por completo. Por lo tanto, la evidencia que había fotografiado había desaparecido. Y si no se tienen fotografías para seguir investigando, es muy difícil resolver un crimen. Para Jennings, no se produjeron grandes cambios en el arte y en la ciencia de la fotografía desde que se inició en este trabajo. En la actualidad, al igual que lo hizo hace 25 años en el caso del hogar para ancianos Geiger, procesa sus propias fotografías a mano, controlando cuidadosamente cada paso en la exposición, revelado e impresión. Pulió sus destrezas tanto como fotógrafo y como investigador. Tiene una mejor idea de qué observar y cómo capturarlo en película. Un trozo de madera chamuscado, una pila de escombros. Estos objetos aparentemente triviales pueden convertirse en pistas que abren o cierran un caso. Jennings debe asegurarse de no perder ningún detalle. Una investigación es como un rollo de película revelado. Toda la información se encuentra allí. Solo se debe saber cómo hacerla visible a los ojos. En este cuarto oscuro, Jennings expone muchos secretos y en el proceso a veces surgen nuevos interrogantes. La policía del estado quedó impresionada por las fotografías de Jennings, pero aún así no aceptaban que el fuego hubiese sido premeditado. No vaciló en pensar que no existía ninguna razón, ningún sospechoso. Si el fuego había sido premeditado, ¿quién lo había iniciado? Finalmente, las fotografías de Jennings aclararon el caso. Con la esperanza de probar que el fuego había sido deliberado, Jennings conversó con la enfermera Vaudine Lyon, la única sobreviviente del incendio.
le contó sobre uno de los pacientes más amables del hogar, el señor Maurice Flynn. El señor Flynn, un hombre profundamente tímido, terminaba cada uno de sus días leyendo la Biblia en su cuarto a la luz de una vela. Resultaba extraño que luego del incendio, el cuerpo de Flynn hubiese sido encontrado sentado en el cuarto de un matrimonio. Era el único paciente que no se encontraba en su propio cuarto cuando ocurrió el incendio. También fue el único paciente encontrado completamente desnudo, poco quemado, y que había muerto sentado en una silla con sus brazos y piernas extendidos como si lo hubiesen crucificado. Se lo conocía como el caballero de la casa y estaba allí para ayudar a la gente. Pero era muy retraído, no permitía que ninguna enfermera ni nadie le ayudara a tomar una ducha. No quería ayuda. Por esta razón siempre fue una incógnita por qué esta persona se encontraba tan lejos de su cuarto. El cuarto de Flynn estaba a unos 20 metros del lugar donde se encontró su cuerpo. El humo y las llamas habrían convertido ese simple trayecto en algo imposible. Jennings llegó a la conclusión de que el fuego se había iniciado en la intersección de los corredores. Para que Flynn llegara hasta el cuarto de la pareja durante el incendio, tendría que haber caminado entre las llamas. Por otro lado, si hubiese deseado escapar, la salida estaba cerca de su cuarto y hubiese llegado a la misma fácilmente. Es imposible que hubiese caminado toda esa distancia y pasado por la intersección con el tipo de evidencia física encontrada en su cuerpo, porque jamás lo hubiese logrado. Se habría quedado completamente quemado. Jennings se preguntaba por qué Flynn estaba tan lejos de su cuarto cuando casi todos los ancianos habían muerto en sus camas a causa del humo. El 8 de junio de 1972, Robert Jennings exhuma el cuerpo de Maurice Flynn. Aún antes de la autopsia, Jennings había notado algo extraño. La piel de Flynn tenía un color rojo intenso, lo que indica intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. La autopsia reveló que sus pulmones habían inhalado vapores de gasolina poco antes de morir. La mayoría de las pistas surgieron luego de la entrevista con Leon. Flynn era el único residente en el hogar al que se le permitía encender cerillas. Las cerillas para encender las velas con las que leía su Biblia. También cortaba el césped alrededor del hogar, convirtiéndolo en el único residente con acceso a la gasolina. Flynn se había comportado en forma extraña el día anterior al incendio, delirando y recitando los versos de la Biblia. Los otros residentes del hogar también habían actuado en forma extraña, saldando deudas olvidadas y conversando sobre un viaje a un lugar mejor. Todo se centraba alrededor de los extraños eventos del señor Flynn, porque estaba completamente desnudo. Uno de sus comentarios a la enfermera de guardia ese día fue: vienes a este mundo desnudo y lo dejas desnudo. Y eso golpeó mucho nuestras mentes al encontrar su cuerpo completamente desnudo. Parecía que Jennings tenía a su sospechoso. Pero la policía del estado no deseaba rever sus conclusiones. Jennings insistió. A principios de 1975, Jennings tenía la seguridad de contar con evidencias suficientes como para probar su caso. Ejerció sus poderes como detective y juró ante un jurado de 6 hombres y mujeres. Presentó sus hallazgos, mientras que la policía del estado continuó defendiendo su posición durante 2 días de batalla legal. Posteriormente, el jurado llega a la conclusión de que el fuego había sido causado por acción ilegal de una o más personas desconocidas. Ordenaron que los investigadores intentaran descubrir quién había causado las 15 muertes. ¿Por qué Flynn inició el fuego? Jamás se sabrá. Algunos especulan que sus acciones fueron el resultado de una mente trastornada. Otros dijeron que Flynn y los residentes del hogar habían estado de acuerdo en morir pensando que era mejor terminar con sus vidas que vivir en un hogar. Finalmente, lo más cerca que alguna vez podremos estar de la causa del incendio
está documentado en las fotografías de Jennings y en sus esfuerzos por resolver este crimen. Luego del veredicto del jurado, Jennings extendió los certificados de muerte de los residentes del hogar para ancianos Geiger. 14 homicidios y un suicidio. Valió la pena el esfuerzo. Sentí que había cumplido con mi deber de representar a las otras 14 personas que pagaron con sus vidas en este incidente en particular, y en especial a los familiares. La fotografía forense es la nueva arma secreta de los detectives. Frecuentemente ignorada, es crucial en una investigación criminal. Con un equipo sofisticado de cámaras, con determinación e ingenio, los fotógrafos forenses se convierten en los ojos y la memoria de los investigadores. También son los abogados de las víctimas que ayudan a llevar a los criminales ante la justicia.